Está con usted y con nosotros en el estudio de Viva la Noticia Gabriel García Coppel, que es el director de el SATES, el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. ¿Me equivoco? Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. Bueno, entonces ahí está. Es un órgano relativamente nuevo en lo que tiene que ver con la captación de impuestos estatales, por supuesto, que se creó en la administración del gobernador Quirino Ordaz y que tiene una tarea que es compleja, pero es muy necesaria y sobre todo en este año 2020 así fue, Gabriel. Así es. Enrique, muchas gracias por la invitación que me hacen aquí a tu programa, la Con mucho oportunidad gusto. que me dan. El SATES está implementando programas de descuento a los contribuyentes para acercar a todos aquellos que estaban en los rezagos y traerlos a pagar por medio de un ahorro a los bolsillos, principalmente ahorita en estos tiempos difíciles de pandemia, que la gente está prefiriendo principalmente el tema de salud y así lo entendemos. Por eso estamos poniendo en SATES sobre la mesa el gobernador Quirino Ordaz en base al decreto que publicó los programas de descuentos como fue el Buen Mes, que fue todo noviembre y todo diciembre. Le damos paso a mi compañera Samantha Chovera. Adelante, Samantha. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días. Platícanos cuáles son precisamente esos descuentos que están vigentes para que la gente que está escuchando el programa pues pueda llevarlos a cabo, pueda aprovechar estos descuentos y promociones. ¿Qué tal, Samantha? Muy buenos días. Saludos allá en Mazatlán. El programa de Buen Mes, que abarca todo noviembre y diciembre, contempló los descuentos del 75% en multas, honorarios y gastos, y por única vez los recargos también. Aquí también contempla el 50% de descuentos en licencias de conducir. Sinaloa con esto está a la vanguardia porque tiene una de las licencias de conducir más baratas de todo el país, estando entre los 3 principales estados. Entonces nosotros por estos conceptos tuvimos un ahorro para los sinaloenses de 213 millones de pesos contra una recaudación de 263 millones de pesos. Íbamos muy parejo lo que recaudábamos, pero lo principal para nosotros también en SATES no es nada más la recaudación, sino el ahorro que se ve reflejado directamente en el bolsillo de las familias sinaloenses, y aquí fueron los 213 millones de pesos de los cuales hablaba. Hoy se contempla 75 millones de pesos más de ahorro comparado contra el mismo periodo o el mismo programa que tuvimos a finales del año antepasado, o sea, el año anterior al que se hizo este programa. Entonces, aquí se incrementan prácticamente en 75 millones de pesos y también fueron muchos más sinaloenses los beneficiados. El esquema de algunos de los impuestos que se modificó la fecha de pago por cuestiones de la pandemia, ¿cómo se vino comportando? Nos platicábamos antes de la entrevista de que en algunos hubo una reacción importante, en otros por temas que la captación de huéspedes en el impuesto al hospedaje no reaccionó como se esperaba, como se tenía pronosticado, pronósticos que se habían hecho hasta antes de la pandemia. Sí, el impuesto al hospedaje, como bien comentas, es un impuesto que se cayó en 35%. Recordaremos que estuvieron cerrados los hoteles por 3 meses, abril, mayo y junio, y luego cuando abrieron a una capacidad de entre un 25 y 30%. Aún así, los hoteles se han ido normalizando, no han estado en la capacidad que tenían antes y se cae 35%, pero el impuesto sobre nómina, que es un impuesto 16 veces más grande o importante que el impuesto sobre hospedaje, tuvimos un incremento del 6%. Esto tiene que ver por las modificaciones que se hicieron a la ley de Hacienda en el Congreso del Estado en diciembre del año antepasado, y nos permitió el año pasado traer una recaudación más alta en un 6%. A pesar que tenemos menos trabajadores empadronados y menos empresas pagando el impuesto sobre nómina, lo incrementamos en la base gravable porque hoy en Sinaloa pagan también todas las outsourcings que anteriormente no lo hacían. Al traer nosotros las outsourcings, incrementamos el impuesto sobre nómina y la base gravable. Y así pudimos compensar la caída que tuvimos en el impuesto sobre hospedaje. Y rápido comentar de lo que me preguntabas, el vencimiento vehicular del año pasado fue en marzo
las mismas fechas en que comenzó la pandemia. Sí. Nosotros tuvimos el problema en todas las recaudaciones de rentas, colecturías y módulos de cobro, que teníamos mucha gente en las recaudaciones. Tuvimos que hacer una prórroga, que esta prórroga que vencía en marzo, el vencimiento vehicular, se fue hasta el mes de agosto. Pero después seguimos con los programas de las jornadas de apoyo, Sí. que esos no han parado, solamente estuvieron unos meses por la pandemia, luego los volvimos a abrir en agosto, y aquí estuvimos dando los descuentos que se daban, y luego el programa del Buen Mes, que fue todo noviembre y todo diciembre. Entonces hemos estado detrás de los sinaloenses, esa es la instrucción que tenemos del gobernador, estar apoyándolos para poder abatir nuestro rezago y obviamente incrementar nuestra recaudación, que es con lo que el Estado está haciendo frente a la pandemia que estamos viviendo. Adelante, Samantha. Gabriel, y con todos estos ajustes, con todos estos programas que están haciendo precisamente para la recaudación, ¿cuál fue la recaudación del año pasado que sabemos, a pesar de la pandemia, fue buena? ¿A qué monto llegó? Mira, nosotros en la recaudación propia tenemos de 1.600 millones de pesos de impuestos sobre nómina, se fue a 1.800. En general, a pesar que las participaciones bajaron, la recaudación que tuvimos nosotros por concepto en lo que federal se refiere, tuvimos un incremento. Aún así, Sinaloa fue contemplando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en el Fondo de Fiscalización, el FOFIR, tuvimos una recaudación de 1.150 millones de pesos. Esto no es una recaudación que traemos directamente, sino lo que las cifras virtuales que traemos en Sinaloa, por parte del SAT, de la Dirección de Auditoría particularmente, estamos trayendo todos los programas que el SAT pone sobre la mesa. Sinaloa va a la vanguardia en recaudación por personal capacitado que tenemos con servicio fiscal de carrera en SATES. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Sinaloa está trayendo programas federales para incrementar la recaudación. Por eso los conceptos federales salimos arriba, porque Sinaloa ha sido número 1 a nivel nacional en lo que a recaudación federal participable se refiere. En este escenario del cierre del 2020, ¿cuál es la expectativa de captación de 2021? Nosotros estamos considerando a Sinaloa en un escenario muy complicado, por lo que la caída del Servicio de Administración Tributaria Federal tuvo, en el impuesto al valor agregado tuvimos una baja del 7% en 2020 contra el 2019, y en el impuesto sobre la renta, el ISR, también el SAT tuvo una caída en la recaudación primaria del 5%. Entonces las empresas se vieron afectadas, el consumo, que es lo que contempla el IVA, también se ve afectado. Entonces eso representa menos participaciones para los estados. Los estados, por eso tenemos que ir a los programas que trae el SAT. Por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal a nosotros nos trajo el año pasado ingresos por 211 millones de pesos cuando tuvimos un costo de 2,5 millones de pesos. Entonces estamos tratando de contemplar la caída en participaciones federales, que es severa, con programas que también los estados tienen sobre la mesa por el gobierno federal, particularmente el SAT, para que los estados compitan en una bolsa tasa cero para tratar de traer los mayores ingresos. En esto Sinaloa, ya por tercer año consecutivo en el Fondo de Fiscalización, tiene el primer lugar nacional. Pues muy, muy importante. Samantha. Gabriel, ¿por qué es tan importante para la gente que nos escucha, la ciudadanía, cómo nuestras aportaciones al Estado ayudan o benefician ante el recorte del presupuesto que hay por parte del gobierno federal, que sabemos que, bueno, este año viene más difícil, ¿no? Sí, porque, como comentaba, el gobierno federal, sí es cierto, reparte lo que recauda. Si la Reserva Federal participable baja, también vamos a tener menor recaudación, no nada más Sinaloa, a todos los estados, pero también el SAT pone sobre la mesa estos programas que yo hablaba, por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal, que el año pasado se canceló, pero el año anterior Sinaloa tuvo estos 204 millones de pesos adicionales. Entonces nosotros vamos a traer, ya tenemos el plan de trabajo, porque queremos que Sinaloa cierre esta administración que termina en octubre del presente año de manera fuerte, para que el siguiente año la administración que siga pueda tener cifras considerables en participación, para que puedan empezar de manera responsable en la tabla de ingresos otra vez en los primeros lugares, como nosotros lo hemos hecho
como este año y los anteriores en base a lo que se viene recaudando el año inmediato anterior. En este año, los seres humanos comunes y corrientes, ¿qué tenemos que pagar? O sea, no sé, yo hice mi canje de placas el año pasado, tengo que pagar algún refrendo, no sé qué otros impuestos se tenga que pagar la gente que nos escucha, la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Sí, tenemos el derecho vehicular, que es el refrendo, como bien comentas, Enrique, el 2021. Sinaloa ya no paga tenencia desde el 2018. Esta administración, cuando entró en 2017, fue a Congreso, la eliminó. Todos los vehículos, personas físicas o morales, actividad empresarial o no, ya no pagan tenencia, solamente pagan el refrendo o calcomanía. El canje de placas, cuando aplica en su caso, también, pero aquí es donde ya con el refrendo solamente ya estás al corriente. Se eliminaron muchos conceptos que se pagaban antes y solamente se dejó este. Y obviamente lo que son licencias de conducir, vencidas y en fin. ¿El refrendo cuánto representa el costo, vaya? O sea, según la unidad. El refrendo estamos sobre los 1,454 pesos y nosotros en refrendo estamos pagando prácticamente la tarjeta de circulación y la calcomanía, que es lo que se paga cada año y es fijo para todos los vehículos. ¿Y la calcomanía, la licencia, cuánto es el promedio de...? Nosotros tuvimos una licencia al 50% todo diciembre y todo noviembre. La tuvimos a 236 pesos, al 50% la licencia de conducir por 2 años. Entonces, con este concepto nosotros estamos sobre los 500 pesos una licencia de conducir. Sinaloa fue a la vanguardia entre los 3 principales estados con licencia más barata o más que pudimos acercar el costo, porque también muchas personas no lo estaban pagando por el costo alto que se consideraba. Claro. Hay una modalidad de licencia que es, pues no sé si internacional o no sé qué, que es ¿También? Un poquito más, pero tiene algunas ventajas en lo que tiene que ver con el uso de esa herramienta fuera de Sinaloa. Si tiene el mismo costo, es la misma licencia, Okay. nada más que Sinaloa ya tiene una licencia internacional. Ándale. Esa licencia es válida en cualquier otra parte. Por ejemplo, si uno va a otro país, con esa licencia internacional aplica para poder rentar un vehículo o cualquier infracción que se cometa, también se considera en otros países. Si se fijan, ya también viene en otro idioma. Sí. Y la verdad es que pues es un atractivo, sobre todo para la gente que tiene la necesidad de viajar por trabajo o simplemente por placer. ¿Algún otro tema que se nos esté pasando, Gabriel? Pues que aprovechen nuestra plataforma digital en ciudadano.sinaloa.gov.mx para ponerse al corriente en todos los pagos de derechos, en los impuestos, porque también estamos tratando de sacar a la gente las recaudaciones. Estamos otra vez viviendo momentos difíciles que no pasan por la pandemia y la contingencia que estamos pasando, y ahora nosotros lo que queremos es sacar a las personas de recaudación otra vez con las citas para que puedan de alguna manera no tener aglomeraciones, y no queremos que sigan los contagios. Aprovechen esta plataforma ciudadano.sinaloa.gov.mx, donde además se tiene un 10% adicional de descuento. Una de las preguntas que nos hacen es si es posible hacer convenio de deudores con la autoridad. Sí. ¿Esto cuál es el trámite? Depende si es deudores en base que tengan en la dirección de recaudación por algún adeudo, algún crédito que esté firme, pueden pasar a la dirección de recaudación o al SATES para hacer este convenio. Y también en el tema de vehicular, por el concepto vehicular, pudiéramos checar cuál es el adeudo, y aquí es donde están pagando los últimos 5 años. Adelante, Samantha. Nada más preguntarle a Gabriel, ya por último, ¿en dónde precisamente mencionó una página la gente puede hacer sus trámites también en línea? Ahorita con la pandemia mucha gente prefiere hacerlos en línea, o si es necesario ir a algunos, específicamente a algunas oficinas. Sí, Samantha, es ciudadano.sinaloa.gov.mx. Repito, ciudadano.sinaloa.gov.mx. Ojalá aprovechen nuestra plataforma para poder tener un descuento del 10% adicional y no tener que ir a las oficinas recaudadoras o módulos que tenemos en el estado.
Gabriel, te agradecemos mucho que nos acompañaras esta mañana y la información que nos has proporcionado. Para muchos es algo que se tiene que conocer, de que al recibir un descuento le aportamos, en este caso, a lo que tiene que ver con la actividad del gasto público en obras, muchas muy importantes que se han hecho en el estado de Sinaloa. Y bueno, es ahora sí que doble propósito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique, a Samantha en Mazatlán. Un abrazo. Que tengas muy buen día. Es Gabriel García Coppel, que es el director del SATES. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso de la pausa le tenemos más información.